que nosotros la llamamos PCM, modulación de pulsos codificados, habíamos dicho que nos interesaba mantener un ancho y una amplitud constante. O sea, la amplitud constante para hacerlo independiente de la presencia de ruido, que es aditiva en el canal, y dijimos, bueno, para eso codificamos la señal. Y de acuerdo a la cantidad de bits que nosotros utilicemos para codificar, va a ser más ancho, más largo, más ancho o más angosto la cantidad de tiempo que va a estar ocupado el canal por esa muestra digitalizada. Lo cual sabemos exactamente el ancho que tiene cada muestra y los espacios vacíos que quedarían entre muestra y muestra, y de esa forma es sencillo hacer multicanalización, hacia multiplexar información. Por eso es que trabajamos con DBM y nos dedicamos con PCM y estudiamos la problemática estudiamos y analizamos la problemática de la relación señal-ruido necesaria para transmitir una señal digitalizada en PCM. Nosotros decíamos, bueno, habíamos llegado a una expresión de la relación señal-ruido de cuantificación uniforme expresada en dB, que era igual a 4,8 más 6M. Entonces, quedamos ahí, vimos esta expresión y dijimos, ¿qué era cuantificación uniforme? Bueno, que todos los escalones de cuantificación eran iguales, y si tomamos, por ejemplo, ya empezamos a tener un problema. Decíamos, bueno, el escalón que hemos elegido nos permite utilizar la cantidad de bits necesarios. Supongamos que yo quisiera obtener acá una relación señal-ruido de 77 dB. Si yo quisiera obtener una relación señal-ruido de 77 dB, estoy necesitando 12 bits. M debería ser igual a 12. Necesitaríamos 12 bits para obtener esa relación señal-ruido que nos hemos propuesto. ¿Por qué hablé de la relación señal-ruido del 77 dB? Porque esa es la relación señal-ruido necesaria para que el oído le resulte inteligible una señal que ha sido una señal de audio que ha sido pasado por un proceso de digitalización en un circuito ficticio de referencia y que luego vuelve a ser transformada en una señal analógica. ¿A qué me refiero con esto, jóvenes? Me estoy refiriendo a lo siguiente. En general, nosotros utilizamos y trabajamos con normas que son las normas europeas. Cuando uno se pone a estudiar el comportamiento del oído, vamos a comenzar a hablar diciendo que ¿qué se hace con esos circuitos ficticios de referencia? Ustedes saben que cuando vamos a hablar del sistema de telecomunicación a nivel telefónico, yo tengo acá el aparato, está la señal, sale por un aparatito, este aparatito va a una roseta, y de la roseta va un cable negro que va a un armario. Ese armario puede estar en las veredas o puede ser un armario que se pone en los postes, en los barrios generalmente, en la parte de gran densidad, en el centro, eso es armario. De acá sale un cable que va a la central telefónica y acá hay un filtro pasabanda que acota la señal, acá está la central, y de acá, pasando por distintos procesos troncales, va pasando por distintas estaciones repetidoras, hasta que llega haciendo el proceso inverso al usuario. Bueno, ese circuito lo que hace, el circuito, obviamente, este proceso que yo hablo de pasar la señal por la roseta, hacer todo este proceso, este cable es lo que se llama última milla, el cable de última milla, que es el que va a la central, nunca supera 1,6 kilómetros, 1,5 kilómetros, que es la milla terrestre. Todos esos procesos que van, la digitalización de la información, la entrada a la nueva central, va, viene, procesa, se distribuye por troncales, llega hasta la localidad y vuelve la comunicación para el usuario pasando por distintos pasos, todo eso a la señal le va agregando ruido. Todo eso le va agregando ruido a la señal, más el ruido que uno le pone cuando codifica la señal.
Entonces, ¿qué se hace? Se hace un circuito de referencia que en definitiva es tomar un mensaje analógico, digitalizarle y sumarle una cantidad de ruido equivalente a lo que hace en un proceso digital. Entonces, se hacen los estudios con diferentes personas de sexo, edades, razas. Generalmente esto se hace con normas europeas, que son las normas alemanas, ¿no? Nosotros usamos equipos, generalmente usamos las normas europeas con equipos americanos, que tienen otra norma. Eso nos hace siempre mucho más inteligentes. Entonces, en una época que era todo un problema transcodificar normas, usábamos norma europea, comprábamos equipo americano y tenemos que comprar aparte los transcodificadores de norma. Pero en general, lo que ocurre es que se hace el estudio para los oídos europeos, los americanos tienen su estudio de oído, y la experiencia demuestra, se pone mucha gente, se le ponen acá unos auriculares, se le manda un mensaje, y cada persona va diciendo en qué momento escucha el mensaje. Y siempre coincide que cuando la relación señal-ruido es de 77 dB, el mensaje es inteligible para la casi totalidad de las personas. Inteligible. No significa que puede identificar la voz, identifica el mensaje. Entonces, digamos, en general se toma como norma que la relación señal-ruido en los sistemas de comunicación, del sistema de telecomunicaciones, cuando uno procesa señales en estos vínculos, para escuchar un audio, la relación señal-ruido debe ser de 77 dB, lo cual es monstruoso porque obliga a utilizar 12 bits para codificar la señal, ¿no es cierto? Y eso no es muy cómodo, porque al usar más bits aumenta la velocidad, aumenta el ancho de banda del sistema y cada vez aprovechamos mucho menos el recurso. Pero fíjense en que si uno estudia perfectamente el comportamiento del oído, descubre algunas cosas significativamente importantes. Por ejemplo, ¿cómo se comporta? La primera pregunta que surge es, yo no voy a explicar acá la teoría de cómo se comporta el oído, pero vamos a dar los aspectos más significativos que son importantes para nosotros, los que estamos en la parte electrónica, como para entender por qué se hacen ciertas cosas. Entonces, uno de los aspectos significativos es que se dice que el oído tiene una respuesta logarítmica. ¿A qué se refiere esto de la respuesta logarítmica? El oído tiene una respuesta en frecuencia y una respuesta en amplitud. Cuando decimos que la respuesta es logarítmica, lo que estamos diciendo es que el oído es logarítmico a la amplitud de la señal. A la frecuencia tiene un comportamiento muy particular y un filtro pasabanda. Ya vamos a hablar un poquito más de esa frecuencia. El oído, si la frecuencia media mejora, y después les explico el tema. En realidad, el comportamiento es así, digamos, crece. Es decir, si esto es frecuencia y esto es amplitud, esta es más o menos la respuesta del oído en frecuencia. En frecuencia baja escucha poco, en frecuencias muy altas escucha también poco, y al medio escucha más o menos bien, a partir, digamos, bien, entre 800 y 8, 10 kHz. Después para arriba sigue escuchando, pero eso ya depende de cómo esté el comportamiento del oído desde el punto de vista mecánico. De todos modos, esta sería la respuesta en frecuencia. Pero desde el punto de vista de la amplitud, fíjense qué pasa. Supongamos que yo tuviera una señal de este tipo. ¿No? Supongamos que yo tuviera una señal de este tipo. Esta señal que está acá, acá y acá, la variación, o sea, la frecuencia de esa señal. Nada más que acá tiene amplitud más chica y acá tiene una amplitud más grande. ¿Sabes qué hace el oído? Supongamos que esta frecuencia estuviera en la zona que las escucha perfectamente. Las tiene que escuchar, sin embargo no las escucha perfectamente. Cuando la amplitud es baja, el oído perfectamente las entiende. Cuando la amplitud es alta, no las capta bien. Simplemente las integra. Esa es la respuesta logarítmica que tiene el oído. Es decir, por eso en frecuencias bajas el oído escucha poco. Quiere decir que si usted está escuchando muy bien los bajos, es porque le están poniendo mucha más potencia de la que uno no se da cuenta, pero le están saturando la vida, el oído, la espalda, el ritmo cardíaco, frecuencias bajas, y muy alta, pero que usted puede escuchar. Entonces, este es un aspecto
Entonces, la respuesta en frecuencia del oído sigue el comportamiento de un filtro, digamos, pasabanda, podemos decir. Darle una gran calidad a esta zona de grandes amplitudes y el oído lo va a terminar integrando. Entonces, ahí hay un detalle importante, que yo cuando haga la codificación de señales, en lugar de tomar, por ejemplo, supongamos que acá hubiera tomado 4 escalones, ¿no? O sea, estuviera codificando, por decir algo, con 2 bits. Acá, el error, como los escalones son iguales, el error va a ser el mismo. Pero si yo en lugar de haber hecho los escalones, digamos, todos iguales, hubiera hecho acá escalones chiquitos, y acá un escalón grande, tengo lo mismo, 1, 2, 3 y 4 escalones, y en la zona chiquita, con los mismos bits, codifico, y en la zona grande, con los mismos bits, codifico, y estoy transmitiendo con un error grande. Entonces, formalmente, ¿cuál es el sentido que yo haga acá un ruido de cuantificación muy grande si lo hago lo mismo, lo va a integrar? Entonces nos preocupamos, desde el punto de vista de la amplitud, de hacer escalones que no tengan exactamente el mismo tamaño, sino que uno hace que para la misma cantidad de bits distribuye en amplitudes chicas los primeros escalones y después hace escalones grandes en amplitudes grandes. Eso estudiando el comportamiento del oído a la amplitud. Eso se conoce como la ley A, el comportamiento del oído respecto de la amplitud, y está codificada y se conoce como la curva de la CCITT de 13 segmentos. Entonces, no cuantifica uno para PCM de la misma forma con escalones iguales, sino que hace con los escalones de una forma no uniforme. ¿Me están siguiendo, jóvenes? ¿Jóvenes? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a hacer así, y les voy a hablar un poquito más, les voy a compartir un poquito la pantalla. ¿Cómo vamos? ¿Se ve ahí? Bueno. ¿Están viendo? Sí, profe. Bueno, esta es una presentación que explica los decibeles, pero esto en realidad, ya les digo, esto estaba hecho para otra gente, para una capacitación que di, pero voy a aprovechar de acá una partecita interesante. Bueno. Acá. Ustedes saben que hay un montón de decibeles, ¿no es cierto?, referenciados desde el punto de vista técnico a los vatios. Pero en realidad, cuando hablamos del sonido, la relación entre la presión acústica y la intensidad de potencia sonora es la siguiente. El nivel en el cual se mueve, el oído, el umbral en el cual se mueve el oído, necesita una presión de 20 micropascales, ¿no? Y 20 micropascales significa 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado de potencia. Cuando hay 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado de potencia, o sea, la densidad de potencia, eso equivale a mover con 20 micropascales el oído, y lo mueve. Es decir, el oído se mueve por presión. ¿Está claro, joven? Yo no voy a hacer todo esto desarrollo, si ustedes quieren algún día lo podemos hacer con total tranquilidad, pero nos saca del tema. Si tienen interés, pues fijamos un horario y les puedo hablar bien del oído, los micropascales aplicados. Pero bueno, a partir de una expresión muy conocida, que es esta, P al cuadrado sobre ρ por la velocidad del sonido, aparece la presión mínima en la cual un oído se puede mover, y eso da que equivale a 20 micropascales en potencia, se transforma a 10 a la menos 12 vatios
por metros cuadrados. Bueno, en realidad, acá tienen unas curvas muy interesantes que se conocen como las curvas de Fletcher y Munson. Esto es así. Esta es una curva isofónica. Isofónica. Vamos a dejar de compartir. Vamos a ponerla. Perfecto. Ya volvemos a la curva. Lo que hicieron esta gente fue estudiar el comportamiento del oído desde el punto de vista de la respuesta de frecuencia y de la amplitud asociada. Y bueno, aparentemente el oído tiene más o menos una respuesta así, en frecuencia. En baja frecuencia tiene poca respuesta y en alta frecuencia tiene poca respuesta. ¿Me están siguiendo? En bajas amplitudes esto funciona mejor que si esta curva yo la llevo a altas amplitudes. El comportamiento es diferente, escucha menos. Desde el punto de vista espectral trata de escuchar, pero desde el punto de vista de la amplitud, integra un poco más la señal. Entonces, ¿qué hicieron estos tipos? Dijeron, bueno, vamos a estudiar el comportamiento del oído a partir del umbral. Este es el umbral. Acá, para cualquier frecuencia que yo tenga en este eje, acá está la amplitud, acá, esta es la respuesta que tiene el oído. Entonces yo agarré y dijeron, bueno, vamos a hacerlo al revés. Para que todas las frecuencias sean escuchadas exactamente iguales, para poder vincular amplitud y frecuencia, los tipos dijeron, bueno, ¿qué amplitud tengo que poner en todas esas frecuencias para que el oído a todas las escuche igual? Quiere decir que a algunas, acá, la presión va a ser más alta, no sé si me explico. Entonces, ¿cuáles son los valores de amplitud que yo tengo que poner para que escuche todo igual? Y eso es lo que ellos llamaron el FOM, escuchar todo en la misma amplitud. Por eso la curva se llama isofónica con diferentes presiones. Estas curvas fueron, ahora se las vamos a parar la pantalla. Muy bien. Volvamos a compartir el decibel. Presentación. Muy bien. Ahí está. Bueno, están viendo las curvas de Fletcher y Munson, ¿puede ser? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, sí, profe. Entonces, para una presión, miren esta curvita que está acá, ¿ven? Acá estaríamos en el primer FOM, ¿ven? Para que el tipo escuchara a todo igual, para que en realidad, ¿cuál es la idea? Que desde el punto de vista de lo que escucharía el oído sería una línea, no sé si me explico, está escuchando todo con la misma amplitud. Fíjese cómo tiene que poner amplitud el tipo acá y cómo tiene que poner amplitud acá para que se escuche todo exactamente igual. Esta es la respuesta de una curva del oído en forma isofónica, es decir, que todo el sonido lo se escucha exactamente igual. Obviamente, la inversa de esta curva es la respuesta que tiene el oído. Y miren, a medida que nosotros vamos aumentando el nivel de la potencia acústica, mire cómo va respondiendo el oído y mire cómo, cuando la amplitud es más grande, termina integrando totalmente todos los sonidos. Esto, en esta zona, acá, de amplitudes medias, se mide con un decibel referenciado a esta potencia que se llama decibeles A. Desde acá hasta acá, a valores medios, que la respuesta es un poquito menos lineal que esta, se llaman decibeles ponderados B. Y desde acá para acá, que ya estamos en la referencia más grande, donde todo parece ser una constante, estos son los famosos dBc. Entonces, cuando ustedes le digan, bueno, ¿cuáles son los decibeles ponderados al oído? Se llaman las curvas de comportamiento del oído, están asociadas entonces con un filtro, que se llama el filtro sofométrico. Entonces, ¿cómo se mide si le jode la vida? Acá está el sonómetro, acá hay un micrófono, acá hay un amplificador de audio
perfectamente lineal y acá hay un sofómetro. El sofómetro, un filtro sofométrico. ¿Qué hace un filtro sofométrico? Tiene la respuesta del oído. Entonces, acá está el instrumento y está tarado en dBA, dBB y dBc. Los dBA, en la escala dBA, es que se supone que son las amplitudes normales donde el oído tiene la capacidad de hacer inteligible la señal y escucharla perfectamente. dBB y dBc. Cuando ustedes vienen y le miden si hace mucho ruido el caño de escape, tienen que tener un amplificador lineal y el filtro sofométrico al comportamiento del oído. Capucitos, se está por cortar la transmisión. Antes voy a parar la grabación. Pare de grabar. Detenemos la grabación. ¿Hay preguntas? Así después hablo de la curva de la ley A. ¿Hay preguntas? Bueno, si les parece, corto, compilo y volvemos a entrar. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Listo. Entonces finalizo, hago la compilación y en un ratito entro de nuevo. Ahora me fijo, a ver si lo podemos mejorar. A ver, che. Vamos a ver si hay un problema. ¿Se ve borrosa ahí? A ver, vamos a cambiar un poquito de iluminación. A ver. Formal. Bueno, listo. Vamos a llevar esto así. Vamos a poner esto así. Vamos a acomodar. Listo. Ahí se debería ver bien la cámara. Bueno. Profe, yo tengo una duda. Sí. Bueno, es la primera vez que estoy viendo este tema, o sea, acerca del sonido. Yo quería saber acerca de cuando usted se refiere a la amplitud de la onda mecánica, ¿se refiere al volumen? O sea, como no entiendo muy bien. O sea, me interesa más. Miren, lo que pasa es que lo que nosotros llamamos volumen, en sonido se llama intensidad del sonido, ¿no? No sabes por qué, pero así son las definiciones. Entonces, si la intensidad del sonido es mayor, el nivel de presión que recibe el oído es superior a los 20 micropascales, se tensiona más, digamos, la membrana donde va a golpear el martillito, y el tipo, al ser más estirada la membrana, tiene tendencia a integrar más los sonidos. Es así la cosa. Entonces, para un grupo de frecuencias que las escuchara a todas muy bien, a la misma amplitud, las escucha bárbaro. Si les sube la amplitud, las integra y escucha algo parecido a lo que era antes. Eso es lo que se conoce como la respuesta logarítmica en amplitud del sonido. En realidad, lo que a nosotros nos interesa es no explicar todo esto. Fue un comentario que les dice lo del decibel A, lo del decibel B, como para que ustedes sepan cuando alguien, digamos, porque esto no es un tema mío, el tema es un tema de medida. El profe de medida tiene que agarrar y decir, bueno, maestro, mire, vamos a medir cómo se mide, cuando ustedes en los instrumentos de medición, ¿sabe cómo se gana guita con un instrumento de medición? Teniendo un sonómetro. Cuando vienen los tipos y dicen, dice, tenemos que hacer la medición para ver si esto afecta la calidad. Acá hay un boliche al lado de este edificio, a ver si lo afecta o no lo afecta. Más vale que lo debe estar reventando. El tema es cuando un tipo dice, no, 100 dB es el umbral de dolor. 100 dB es el umbral de dolor. Para mí no indica nada 100 dB. Lo único que tú debes decir, no, 3 dB es un umbral de dolor. ¿Qué significa eso? Si los dB son magnitudes totalmente relativas. Si yo le digo 100 dB, umbral de dolor, usted dice, 100 dB. ¿Y qué puede significar 100 dB en amplitud si yo tengo, por ejemplo, una 0,0001 milivoltios y le pongo 100 dB?
¿Qué puede significar eso en potencia, en amplitud? Nada. O sea, en realidad, los tipos hablan y no tienen la más remota idea. Son todas unidades, son decibeles referenciados. Usted dice, no, el umbral de dB son 100 dB. ¿A qué están referidos esos 100 dB? Son decibeles A, están referidos a los 20 micropascales del oído como umbral de sensibilidad hasta llegar a poner una presión superior a 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado que le reviente el oído, le empieza a doler. Pero cuando un tipo dice 100 dB, ¿a qué se refiere? Bueno, hay que aclarar que son decibeles A, por eso un buen ingeniero, cuando alguien dice, mira loco, acá tengo una ganancia de 3 dB, y usted dice, qué bueno, una ganancia de 3 dB, ¿qué me sirve que tengo una ganancia de 3 dB si la salida es doble de la entrada? Si yo tengo 100 vatios y a la salida tengo 200, es una buena potencia. Si tengo a la entrada un vatio y a la salida tengo 2 vatios, no es nada. O sea, los decibeles, creo que eso se los debe haber explicado algún profe en medida, son magnitudes relativas que no sirven para nada si uno no las tiene referenciadas a algo. Por eso nacen los decibeles referenciados a potencia, referenciados a tensión, y uno tiene que llevar la impedancia asociada para validar esa medición. Después está el dBm, el dBu, el dBb, el dBmb, que es el que se usa en las redes, que no sé por qué, pero se usan eso. El cable usa dBmb, que es un perno. Y por último, están los decibeles del oído, que son dBA, dBb, dBc, que los acabo de decir, que es con respecto a un nivel intermedio, bajos niveles, de 20 micropascales hasta un cierto nivel, de ese nivel hasta otro nivel y hasta otro, que son cuán grandes son las amplitudes. Por eso cuando un tipo dice, sí, 100 dB el umbral de dolor, sí, bueno, 100 dB el umbral de dolor, ¿referido a qué? Y bueno, referido a la presión acústica que soporte los oídos. Por eso, como para crearles un poquito de inquietud, de aprendizaje, estudien, el ingeniero se gana guita porque usted dice, bueno, ¿y cómo se mide? Entonces usted va, fíjese, la medición es tan estúpida, uno va con el sonómetro, ¿sabe qué tiene el sonómetro? Un micrófono, un amplificador lineal de la Mother Beach y un filtro sofométrico que eso te cuesta una barbaridad de guita y es fácil de hacer. Es un filtro que está ponderado a los oídos, que tiene una referencia para hacerlo más arriba, más abajo, y pone uno una escala lineal que la tara en decibeles A, dB, dB, lo contrata con un patrón y pone una escala con una agujita. Es más o menos lo mismo que cuando uno mide valor medio, lo pone en alterno y te da el valor eficaz, uno está pichicateando de escala. Y por eso se gana guita. Hay que tener un sonómetro y uno tiene que decir son decibeles A, dBb, dBc, según la importancia. O sea, entienden como la historia, porque si no, les aseguro que se gana muchísima plata. La mayoría de los instrumentos con el cual a uno le miden el ruido de un caño de escape es simplemente un micrófono amplificado y una agujita que marca cualquiera y te dice está en la zona roja y vos no tenés idea. Bueno, ese es el problema. El filtro se llama sofométrico. Sofos, oído, medición de oído. Sofométrico es un filtro que se pondera, que hace el mismo comportamiento del oído, porque si yo tengo un micrófono y un amplificador lineal, lo que te da es la respuesta lineal de todo. El amplificador tiene que ser bueno y tiene que tener una respuesta fija, ¿eh? Está perfectamente bien. Entonces, si vos querés saber cómo lo va a recibir el oído, a la salida de esa salida lineal, tenés que poner un filtro que sea igual al oído y la medición es válida respecto al oído. Se llama filtro sofométrico. Hay desarrollo, hay diseño, y es uno de los hermosos trabajos de diseño en redes de síntesis, diseñar un filtro sofométrico, hacerlo con elementos activos. Es un desarrollo que sirve para técnicas digitales, para aplicadas, y ahí podemos aprender bien filtros poniéndole una condición de desarrollo, porque si no sabemos pasa bajo, pasa alto, pasa banda, y no aprendemos nunca nada. Bueno, entonces, no sé si entendieron esto. A ver qué es lo que me han puesto en el chat. El filtro no es es un filtro que no es el filtro del oído. Es un filtro, es un filtro que hace el comportamiento del oído. ¿Cuál es la diferencia con el decibelímetro? No sé, porque un decibelímetro es como su nombre lo indica, metros, medida, medidor de decibeles. El tester, los testers analógicos tienen un decibelímetro asociado, miden potencia y dan dB. Fíjense, a ver, ¿se acuerdan de medida? ¿Ustedes vieron un instrumento analógico, eso que tiene la escala roja abajo y que miden dB?
Ey, ninguno contesta. Sí, sí. No, mi pregunta iba más que todo para, claro, en la jerga tal vez se llaman así, en vez del sonómetro, es decibelímetro directamente al que se usa para medir sonido directamente y ver la potencia en dB. No, en general, mire, en general, para usted evitar problemas, dígale sonómetro, porque ese es el nombre técnico que tiene el instrumento. Decibelímetro es un instrumento que puede medir decibel. Cualquier instrumento que mida decibeles, mientras esté aclarado que mide, es un decibelímetro. Por eso, para que le sea claro, el tema es sonómetro, porque son decibeles de sonido. Usted dice decibelímetro, mide dB y tiene que saber qué es lo que mide. Si tiene un micrófono, seguramente ese decibelímetro es un sonómetro. No sé si ha quedado claro. Puede ser que ya no estudien los instrumentos analógicos. De ahí está la falla. ¿O no? No sé. ¿No estudian instrumento analógico ustedes, no? Sí, estamos viendo un poco en medidas. Claro. No, sí los estudian, Talibán. ¿Sí? Sí. Sí, lo vemos. Bueno, Además, el profe que les da, mira, te voy a contar una cosa, es Grassini el que les da medida. Grassini, ¿cómo será un día? Yo venía, viste, salía de dar clase, estábamos en, no me acuerdo si era, sí, ya sé que no fuera el laboratorio, no me acuerdo, era un lunes, viste, y entonces estaba el Hugo, daba clase antes que yo, y a las 21:20, 21:30 entraba yo. Y yo venía, ese día no venías vos, venía yo cargando el cañón y venía con el cañón y la computadora, venía bufando, ¿viste? Porque venía apurado y luego que se iba con un papel de afiche, ¿viste? De color amarillo. Me dice, dice, vos siempre con cosas digitales, mira, y abrió el papel de afiche, tenía el diagrama en bloque de un osciloscopio, ¿viste? Y era un osciloscopio analógico, eso con conversor, me dio gracia, me dice, ¿sabes qué? Esto me dice un PDF analógico. Así que realmente es toda una novedad, pero sí les debe dar, pues yo ese analizador de espectro estaba hecho con un conversor y tenía un seguidor, ¿viste? De frecuencia para correr la frecuencia, un marker y un seguidor, así que era un analógico total. Bueno, ¿qué va a hacer? Un genio Grassini. ¿Es youtuber Grassini? No sabía. Qué bueno. Bueno, ¿en dónde está Grassini que es youtuber? No sabía, che, para ver las cosas, para aprender. Nos sube todos los videos a YouTube de las clases. ¡Ah! Ahora, Está bien, qué original el tipo. Bueno, trataríamos de... ¿Y a ustedes les resulta cómodo tenerlo en YouTube? Ahí está, ahí ya lo tomé el link. Bueno, Es acumular clases y clases y clases. buenísimo, buenísimo. Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver si se la subimos a YouTube. Habría que compilarlos un poco, entonces, porque él los prepara antes, me imagino. Sí, cantan muy sí, bien. porque son mucho trabajo de laboratorio que los hace en la casa, le graba el video, pues nos lo sube, acompañado siempre por PowerPoint, alguna otra cosa. Lo que pasa es que esto es una clase que se graba, una clase remota que se graba. A veces no es tan fácil, para hacerla YouTube. En todo caso, habría que preparar la clase, compilar, cortar. Bueno, vamos a ver si hacemos algo de eso. Bueno, perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a terminar este concepto diciendo lo siguiente. En general, esa vida a YouTube. ¿Quién es Mullins? ¿Qué dice Mullins? ¿Que tiene mis clases subidas a YouTube? ¿En serio? ¿Y dónde están? Está facturando a costilla mía el guaso. Dígame dónde están para verla, porque tampoco me gustaría que queden vaqueras. Chantas. Bueno, ¿dónde están en YouTube don Coso? La verdad, sale madurada, pero sí, claro. Bueno, perfecto. A ver, don Mullins, ¿a dónde? Dígame dónde se. Claro, pase por caja, le vamos a cobrar
Le vamos a cobrar a Molins. Derecho de autor. Ponga tutorial multiciencia. Bueno, listo, perfecto. Bueno, jóvenes, entonces lo que les venía... Mira este, es terrible este guaso. Bueno, son unos delincuentes mis alumnos. No te digo yo, es una cosa pero pistolera, pero 100%, che. Bueno, ¿qué vas? Es lo que hay, no hay que ponerse nervioso. Es que no. Estos son unos pistoleros totales. ¿Qué vas? Muy bueno. Bueno, jóvenes, sigamos con lo que estábamos diciendo para poder terminar las ideas de esto que quería terminarles formalmente. En realidad, lo que yo quería hacer es lo siguiente. Esto que se los conté de una manera general, como para que ustedes con el tiempo vayan buscando información y aprendiendo a hablar, porque eso también son elementos que nos pertenecen a nosotros los electrónicos, ¿no? Y viene un tipo que porque conoce eso y porque sabe manejar un sonómetro, dice, oh, este igual hace un capo y maneja un instrumento. Este es más o menos lo mismo que cuando va a agarrar una cámara termográfica, dice, acá hay temperatura, acá no hay, bueno, en fin. Bueno, miren, estructuralmente, la señal que entra al oído ya ha recibido muchos estudios y se ha desarrollado funcionalmente. Vamos a empezar la grabación. Y se ha desarrollado funcionalmente la curva de comportamiento del oído, que se conoce como la curva de la ley A de los 13 segmentos. En realidad, es una ley que tiene esta forma. ¿Ven? Esta es la tensión de entrada y esta es la tensión de salida. Fíjense, para pequeñas variaciones de entrada hay variaciones de salida significativas porque esta pendiente es alta. Pero a medida que va aumentando la señal, a la entrada, la salida tiene poca variación de amplitud. Es una curva de respuesta que se conoce como la curva de la ley A. Esto fue propuesto en la década del 60 por un ingeniero matemático europeo que se llama Cattermole, que encontró esta ley de comportamiento, la hizo matemática, utilizando dos funciones de este tipo, usando una constante A que vale 0,76. No me voy a poner todo eso que no, si no lo terminamos. Pero entonces, la primera conclusión importante es que si yo conozco el comportamiento del oído, puedo generar yo mi propio error grande para amplitudes grandes, porque al oído le importa un bledo si es buena o mala la calidad, porque la vas a ir integrando, y para pequeñas amplitudes la calidad es buena. Entonces la curva, en lugar de tener escalones todos iguales, o sea, escalones de cuantificación uniforme, en valores chiquitos tiene escalones chiquitos, muchos escalones, de escalones donde el error es muy grande. Esto siempre es así. Cuando uno trabaja con curvas de cuantificación no uniforme, la calidad de la curva se mide al medio. La calidad de la curva se mide acá, en esta pendiente. Si esta es la tensión de entrada, esta es la tensión de salida. Mientras más elevada sea esta pendiente, para valores de entrada, tengo cada vez más valores de salida. Y a medida que esto se va haciendo así, se va atenuando, para grandes valores de entrada, tengo los mismos o más chicos valores de salida. Entonces hay un comportamiento de una zona lineal al centro para valores chiquitos y para valores grandes la zona es logarítmica. Esto da calidad a mayor pendiente. Cuando ustedes trabajan en medidas o cuando trabajan en los diseños de aplicada, uno, digamos, dice, tengo que hacer un amplificador logarítmico. ¿Qué hace? Hace un amplificador lineal y le pone un filtro logarítmico. Tengo que hacer
un amplificador exponencial, ¿qué hace? Hace un amplificador lineal y pone un filtro con el formato exponencial. Siempre la calidad de las curvas que uno pone es la relación entre la lineal y la no lineal. Y la relación señor-ruido en las curvas de cuantificación no uniforme es igual a la relación señor-ruido de la cuantificación uniforme más la mejora que produce la pendiente. La pendiente se mide en la zona central. Esto es para todas las curvas, esto se podría demostrar, pero me lleva 4 clases hacer esta demostración, para llevar todas las curvas de Catermon, hacer las 2 expresiones de Catermon. Entonces no tiene sentido porque lo que quiero contarles una cosa. ¿Cómo se mide la mejora? Está acá en la pendiente. A mayor pendiente, la mejora se mide acá, ¿ven? En la pendiente. La mejor pendiente de la mejora. Cateto opuesto sobre adyacente, ahí tienen la pendiente, y eso se lleva a dB. Cateto opuesto adyacente, y eso se lleva a dB. En el caso nuestro, la curva de cuantificación uniforme da una mejora significativa de 24 dB, lo que permitió codificar con 8 bits en lugar de 12. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a contar cómo es la curva. Entonces, la CCITT, ex CCITT, hoy UIT-T, esto es una recomendación, estos son normas. Ustedes saben que, no sé si les contesto, las Naciones Unidas tienen un órgano burocrático que se llama la UIT. La UIT antes tenía 2 ramas, la CCITT y la CCIR, el Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones, el Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía. Acá estaban lo que es digital y acá estaban lo que era analógico. Esto eran recomendaciones. Todos los países del mundo mandaban sus representantes, que eran los correos en general, mandaban sus representantes. Y cuando los correos eran chiquitos, un grupo de correos chiquitos tenía la CEPT, que era la que representaba a todos los correos, y generalmente esto siempre tenía como asesoramiento una empresa que se llamaba Bell. O sea que nunca una recomendación fue de mejor calidad de lo que podía producir Bell en esos momentos. Gracias a estas recomendaciones es que el mundo pudo normalizarse, y se normalizaron desde el más mínimo conector hasta los tipos de cables, las velocidades de señalización, las ubicaciones en el espectro, etc. Con el tiempo, esto, que eran, digamos, comités, que eran comisiones, a su vez los comités, estos comités adentro tienen muchas comisiones que trabajan en compatibilidad electromagnética, en cuestiones atmosféricas, hay un montón de comisiones. Con el tiempo, esto se transformaron en gerencias técnicas y se transformaron la UIT-T, la UIT-R y la UIT-D, que es la que hace el desarrollo de investigación. Estas son gerencias técnicas. Estas son gerencias técnicas que tienen gran capacidad de decisión y los países mandan los representantes y se deciden. Todas las reuniones que se hacen van previendo para 10 años hacia adelante toda la parte de normativa. Acá se normalizó el espectro, se desarrolló todos los sistemas de ayuda a la aeronavegación, la telefonía celular, todo se desarrolló acá. Argentina tiene participación a través de varias comisiones, una que tiene que ver con compatibilidad, otra tiene que ver con meteorología, otra que tiene que ver con IoT, la Internet de las Cosas, o sea, hay alguna representación de Argentina. Más adelante, si quieren, les cuento todo esto porque me saqué tema. Bueno, eso que antes eran recomendaciones, por eso se conoce curva CCITT de 13 segmentos, ex CCITT, hoy es UIT-T, pero sigue siendo la curva CCITT, es una curva que se normalizó al comportamiento del oído, siguiendo esa curva de Catermon. En este eje, miren, se hizo con 8 bits. Se hizo con 8 bits y da la relación señal-ruido que nosotros necesitamos. Miren, lo que hicieron acá, esta curva, si acá está la entrada 1,
Acá se divide la mitad, un medio, un cuarto, un octavo, un 16, un 32, un 64, hasta un 128. Así se va dividiendo por mitades. Del lado positivo y del lado negativo. Y de este lado se hacen 8 escalones iguales. De salida digital, y ahora les cuento. Les voy a mostrar la curva para no tener que estar desacordando la pizarra porque si no, no terminamos nunca. Bueno, vamos acá. Vamos a poner, compartir la pantalla. Compartir. Desde la diapositiva actual. Bueno. A ver si. Acá está la ley A. Miren. Esta es la ley A. Se alcanza a ver que acá dice 1, ahí está la mitad, un cuarto, un octavo, un 16, un 32, un 64 y un 128. Eso es la mitad de la mitad, es la respuesta. Esta es la tensión de entrada. Y la tensión de salida tiene todo escalones exactamente iguales. Esto es para allá y para hacer cada uno de estos escalones. Vamos a hacer así. Vamos a ver. Acá está la señal. ¿Ven? Yo ahora voy a poner un 128, un 62, esto es el doble, un 16. Desde acá hasta acá está un medio, y todo esto que sigue es 1. O sea, esto tiene. Esto. Sí, profe. Tiene la misma otro lado. Entonces hago los 8 escalones iguales. Y voy uniendo, ¿ven? Los uno. Y ahí se va armando la curvita de cuantificación no de uniforme del comportamiento de los alumnos. Y esto, tac, 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 y en algún momento baja, ¿ves? Entonces, si yo me fijo, como esta distancia es la mitad, esta pendiente, tuca, es la misma. Pendiente, 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 pendiente. Ustedes se dan cuenta que la mejor pendiente, ¿dónde está? Está acá. Y si yo sigo para este otro lado, también voy a tener, dividido por 2 escalones iguales. Por lo tanto, esta pendiente acá en el centro, esta es la mejor de todas y es la misma para los dos lados. Entonces, si yo esto lo llamo de abajo, lo llamo 1, 2, pendiente 3, hay 3 pendientes, 4, 5, 6 y 7 al centro, porque estas pendientes son iguales todas. Después arriba es 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Son 13 segmentos. Estos son los de este lado y los de abajo son del otro lado. Así que se los vuelvo a mostrar. Aceptar, compartir pantalla, compartir. Presentación desde la disposición. Pero en un momentito voy a dejar de un segundo porque hay algo que tengo que hacer y es lo siguiente. Dejar de compartir. Acá. Acá. Zoom. Jóvenes.
lo que estamos diciendo, yo acá les estaba mostrando, compartir, ahí está. Vamos. ¿Me están siguiendo, jóvenes? ¿Hola? ¿Están viendo la curva? Bueno, esta curva se repite para allá y fíjense, ¿ven? Este es el segmento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que es el mejor de todo, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 segmentos. Este, el 1 y el 13 tienen la misma pendiente y el 7 tiene la misma pendiente y es la mejor de todas. Bueno, entonces, claro, formalmente cuando uno mira esta curva, acá los 8 niveles que yo hago lo siguiente. Miren, con 8 bits hago la siguiente estructura. Acá está el primer escalón, el segundo. Entonces empiezo desde 1, todo 0, hasta 1, 0, 0, 0, todo 1. Acá hay 16 posibles combinaciones. Después digo 1, 0, 0, 1, todo 0, hasta 1, 0, 0, 1, todo 1. Hay 16 combinaciones. Cada uno de estos tiene 16 posibles combinaciones. Los positivos empiezan con 1 y los negativos, que van para allá, empiezan con el 0. Es decir, que desde acá hasta acá y desde acá hasta acá están los niveles de cuantificación. Son 256 niveles en total, 128 niveles positivos, 128 niveles negativos, que son 2 a la 8, 256. Bueno, perfecto. La pregunta es, ¿y esto con qué se come? Miren, en el segmento 7, esta y esta tienen la misma amplitud. Y esta tienen la misma amplitud, esta y esta tienen la misma amplitud. El segmento 7 es la mejor pendiente. ¿Y la pendiente cuánto es? 16 a 1 o 32 a 1. O sea, la pendiente es en amplitud 16 a 1. En potencia será 16 al cuadrado en 1. Por lo tanto, tengo 10 logaritmos de 16 al cuadrado, va a ser 20 logaritmos de 16, que son 24 dB. Entonces, la relación señal-ruido de cuantificación no uniforme expresada en dB es igual a 4,8 más 6M más 24 dB. De esta forma, yo con 8 bits logro los 77 dB de relación señal-ruido que me pedía el sistema. Pedro, quedan 5 minutos. Sí, ahora iba a decirles eso. Entonces, por eso paré la grabación. Desde el punto de vista formal, vamos a salir, volvemos a entrar y terminamos este concepto. ¿Está claro, Capucitos? Perfecto, profe. Finalizamos. No está estrictamente en el programa, y es el tema del sonido, el estudio del comportamiento del oído y todo eso. Es terriblemente extenso, igual que el PCM de cuantificación no uniforme. Entonces, ¿cuál es la filosofía de esto? Hola, hola. Sí, se escucha. ¿Me escuchan? Bueno, porque Matías Arroyo... Ah, bueno, listo, se escucha. Bueno, me quedo más tranquilo. Bueno, listo. Entonces, voy a poner acá a cargar la maquinola. Bueno, formalmente les decía que esto es terriblemente extenso, no puedo, esta parte es como que queda, ustedes, bueno. Entonces, formalmente tengo que tratar de hacerles llegar esto de la cuantificación no uniforme.
O sea, es decir, que cuando uno va a digitalizar información de audio para transmitirla, cuando uno lo usa en los sistemas de telecomunicación, en telefonía, no hace falta cuantificar en forma uniforme. Los valores grandes, el oído los integra, esa es la respuesta logarítmica. Hay una curva que se llama la ley de cuantificación no uniforme, o ley A, es la curva de cuantificación no uniforme de la ley A, que pondera el comportamiento del oído. Es terriblemente extenso todo lo que tendríamos que decir. ¿En cómo se sintetiza esto? Que todas las curvas de cuantificación no uniforme siempre tienen una mejora en función de ¿qué? De su mejor pendiente. Si yo hago una pendiente y toda la cuantificación, todos los escalones son iguales, la pendiente es la misma, o sea, todo tiene la misma relación seno-ruido. Pero si yo, en la zona de poca amplitud, hago que la pendiente sea grande con respecto a lo uniforme, ahí está la calidad de la red. Entonces, mientras más grande sea esa pendiente, mejor va a ser la calidad de la relación seno-ruido, porque para poder valores grandes de señal va a ser malísima, pero el oído lo integra. Entonces, digamos, nosotros vimos que la pendiente que da en la curva de cuantificación no uniforme del comportamiento del oído, la pendiente 16, si yo codifico con 8 bits. Esa pendiente 16 mejora en 24 decibeles la relación señal-ruido, y entonces se logra un comportamiento de una relación señal-ruido de 4,8 más 6M más 24 dB, que da los 77 dB que hacen falta para codificar una señal binaria en PCM para los sistemas de digitalización. Entonces, formalmente, el trabajo de la ley, de la curva de la ley A es mucho más extenso, pero la idea es tomar entero la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad y sale una función logarítmica hasta 1 sobre 128, y la salida es lineal, todo tiene el mismo escalón. Como son con 8 bits, cada escaloncito tiene 16 combinaciones, 16 por 8 te da 128 positivo, 16 por 8, 128 negativo, 2 a la 8, 256 bits. Escalones de cuantificación. Entonces, formalmente, así se codifica las señales para el uso en telefonía. Obviamente hay otra técnica que la van a ver después, que se llama la modulación delta, que fue desarrollada varios años después, casi cerca de una década, que si se hubiera desarrollado antes, hoy no habría un solo sistema digitalizando en PCM. Bueno, entonces, cuando uno codifica una señal, la cuantifica y mejor dicho, cuando uno toma una señal, la muestrea, la cuantifica y la codifica, tiene una señal que ya está digitalizada. Maravilloso. ¿Cuál es el ancho de banda de esa señal? La mitad de la velocidad de señalización. Pero en la práctica, vamos a poner acá USB, en la práctica, en realidad, lo mejor que a nosotros nos podría pasar es que un canal de comunicaciones se comportase como un filtro pasabajos perfectamente ideal. Que un canal de comunicaciones se comportase como un filtro pasabajos ideal. Entonces, yo sé que corta exactamente ahí. Esta es la frecuencia y corte, pongámosle omega 1, esta es la amplitud, pongámosle unitaria, y formalmente el ancho de banda que me haría falta es exactamente la mitad de la velocidad de señalización. El problema, mis estimados jóvenes, que en la práctica jamás un canal de comunicación tiene este comportamiento. Puede tener, sí sabemos que es un filtro pasabajo, pero puede tener el comportamiento que él tenga como función de su propia tecnología, que no es precisamente un filtro pasabajo. Ideal. Entonces, a nosotros lo que nos conviene, que el canal se comporte tan cerca de un filtro ideal posible para que el ancho de banda sea la mitad de la velocidad. Entonces, lo que yo podría hacer, que de hecho es lo que se hace, a cualquier vínculo que uno le pone, lo tendría que tratar de ecualizar. El término no sé si está bien, pero hacer que ese canal se comporte lo más parecido a un filtro pasabajo ideal. Es decir, que a lo largo de todos los vínculos, nosotros ponemos filtros pasabajos que sean lo más parecido a un modelo ideal
para que el canal se comporte como un canal lo más parecido a un canal ideal. Entonces, en síntesis, aparece una idea básica que es la siguiente: tomar un modelo ideal y aproximarlo. Tomar un modelo ideal y aproximarlo. Ustedes saben que en el diseño de filtros está Chebyshev, Butterworth, son polinomios de aproximación que lo que tratan de hacer es llegar con más tenacidad a un sistema ideal. Esta aproximación, esta forma de aproximación, cuánto estamos cerca del ideal, es lo que nosotros llamamos pendiente del filtro, el roll-off del filtro, el exceso de ancho de banda, lo que ustedes quieran llamar. Entonces, hay una aproximación muy interesante que es la que hace Chebyshev, otra que la que hace Butterworth. Pero siempre, en realidad, sí que es lo que hay que minimizar para que esta pendiente o esta aproximación o este roll-off sea lo más parecido a un modelo totalmente ideal. En realidad, las mejores aproximaciones están logradas por los filtros digitales. Los analógicos tenemos Chebyshev, Butterworth y también ¿Están también Cauchy, profe? ¿Los polinomios de Cauchy y los polinomios de Bessel? Que se llama Butterbean, que un gordo que es el que boxeaba en 5 rounds y lo cepillaba todo. No, pero la primera función de Bessel, el J0, es una buena aproximación de filtros también. Pero los mejores son las aproximaciones digitales, ¿no? Dentro de las aproximaciones digitales, la mejor fue la que propuso Nyquist. Nyquist realmente un genio, 132 patentes, los criterios de estabilidad, el teorema del muestreo, y el tipo hizo el siguiente funcionamiento, dice el siguiente modelo. Dice, ¿por qué no aproximar esto con una función conocida? Entonces, claro, acá está el modelo de un filtro pasa abajo ideal. ¿Ven? Ahí está omega 1, por ejemplo. ¿Sí? Omega. Acá está menos omega 1. ¿Cuál es la función matemática que yo puedo variar por excelencia la pendiente? Un coseno. Entonces, el tipo dice, bueno, tomemos acá un filtro normalizado. 1, un medio, o sea, 0 dB y menos 6 dB en amplitud, y aproximémosla con un coseno. Entonces, esto es una función coseno. Y si yo al coseno le hago un realzado, es decir, ustedes saben que derivando acá se puede cambiar la pendiente, entonces cada vez que yo realce el coseno sin cambiar la forma, me voy a ir aproximando cada vez más a un modelo como totalmente ideal. A esto lo voy a llamar omega 2. Y nace el concepto de la definición de roll-off de los filtros digitales. Fíjense, si omega 1 es la frecuencia de corte ideal, omega 2 es cuán lejos estamos de lo ideal. Quiere decir que mientras más chico sea omega 2 respecto de omega 1, mejor es la aproximación del filtro. Entonces, así se definió el roll-off. En realidad, esta definición viene de la función matemática que propone Nyquist, que la vamos a ver la clase que viene. Ahora voy a cerrar la idea. Entonces, queda definido como roll-off el exceso de ancho de banda, que sería omega 2 menos omega 1 sobre omega 1. ¿Cuánto esto es más chico respecto de esto? Y a esto se lo conoce como el famoso coeficiente de roll-off digital, la aproximación digital. De hecho, que un modelo con un coseno de este tipo, si yo juego a través del software, voy mejorando, hago que esta función tenga un coseno más realzado, se vaya aproximando, no cambia acá la amplitud. Sigue siendo un coseno que se expande y cambia la pendiente. Entonces, un filtro bastante interesante, obviamente es digital. Y decimos que
la pendiente del filtro se mide como el cociente entre el exceso de ancho de banda y el exceso de ancho de banda real respecto del ancho de banda ideal, omega 2 menos omega 1. Cuando el filtro es totalmente ideal, ese roll-off es igual a 0. Cuando el filtro es un coseno puro, esto y esto son iguales, por lo tanto el roll-off vale 1. Y decimos que cuando sea mayor que 0 o menor que 1, el filtro ya no es ideal, acá es un coseno, acá es un filtro ideal, y acá se lo llama filtro de seno realzado. Entonces la idea es tener siempre un filtro de seno realzado tan cerca de 0 como sea posible, porque cuando uno hace el desarrollo de la expresión esta, el ancho de banda, que es igual, ahora lo doy intuitivo, se ve ahí el ancho de banda, que es la mitad de la velocidad de transmisión o señalización, se lo afecta ¿por quién? Por el roll-off. Si el roll-off es 0, el ancho de banda es la mitad, es un ancho de banda ideal. Y mientras más grande sea la pendiente, más es la exigencia de ancho de banda del sistema. Entonces siempre la velocidad de señalización por 1 más el roll-off. De tal manera que el roll-off siempre se lo diseña tan cerca de 0 como sea posible. Hoy, por ejemplo, ¿sabe cuánto vale el roll-off del filtro que entra que recibe el cable de la línea telefónica y entra en la central telefónica y modela ese canal? 0,1. O sea, una pendiente del 10%, un roll-off 0,1, es unos filtros espectaculares. ¿Sabe cuánto es el roll-off de las fibras ópticas? 0,6. ¿Por qué es tan malo? Porque en las fibras ópticas lo que nos sobra es un ancho de banda. ¿Sabe cuál es el roll-off de un radioenlace? 0,4. ¿Quién modela el canal de comunicación? La pregunta que surge acá es, uno se hace, está bien, yo tengo un cable, tengo una guía de onda, modelo. ¿Y quién modela el canal de comunicación cuando estoy vinculando dos antenas? ¿Quién creen que es? ¿Qué hace eso? Es muy simple, maestro. Ustedes saben que acá a la entrada, en el receptor, hay siempre, de buena calidad, una etapa que se llamaba ¿cómo? ¿La etapa de qué? De radiofrecuencia, que es un sintonizado activo, y si no, sería el sintonizado de entrada que da directamente, sintoniza la estación. Acá está. Este es el que modela el roll-off del sistema de comunicación en los radioenlaces, en los receptores. Como siempre tenemos un amplificador sintonizado que sintoniza la señal para achicar la frecuencia, para rechazar la frecuencia imagen, fundamentalmente al tener ganancia. ¿Para qué? Para achicar la figura del ruido del receptor, o sea que esa etapa de radiofrecuencia, que es un amplificador, que preferentemente debería ser un paramétrico, especialmente, ¿se acuerdan? En las estaciones terrenas. Bueno, ese amplificador, aparte de rechazar la frecuencia imagen porque está sintonizado, aparte de achicar la figura del ruido, es la que te da el modelo, el roll-off del canal de comunicación. Acá, en la etapa de RF. En los radioenlaces convencionales, el roll-off está en 0,4, 0,3, 0,25, ya los buenos enlaces están con un roll-off de entrada de ese tipo. Bueno, una pregunta. Primero, ¿me están escuchando? Sí, profe, se escucha bien. ¿Están viendo bien la pizarra? ¿Está clara? Sí, también se ve bien. No. ¿Están entendiendo? Sí. Eso ya demuestra que no están entendiendo. Entonces se cumple el objetivo supremo de la educación, que es que ustedes no aprendan nada. Bueno, entonces, presentado esto, vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Quieren? Del canal telefónico, para cerrar la idea, porque todo esto que hemos estado diciendo, digamos, para los vínculos de telecomunicación. Vamos a aprender a modelar un filtro, cómo calibrarlo, pero de paso lo vamos a hacer para un sistema de canal telefónico, que es el que se usa en telecomunicación. Primero, como la señal de telefonía, nosotros hemos expresado que el ancho de banda de un sistema telefónico va
desde 300 hasta 3400 Hz. O sea, el ancho de banda es algo así como 3100 Hz. Ese es el canal telefónico. Entonces lo que vamos a aprender es a modelar un canal telefónico que tiene como norma un roll-off igual a 0,1. Che, no se ve bien el azul, me da la sensación, lo acabo de ver en la pantalla, que está medio clarín, ¿no? Bueno. Sí, el negro se ve mejor. Sí, sí. Bueno, vamos a discriminar a los azules y vamos a trabajar con negro y rojo. Entonces, formalmente vamos a intentar modelar el canal telefónico, que va de 300 hasta 3400, cuyo 8 de banda es 3100 Hz. Entonces, en general, ya sabemos que si yo transmitiera una señal digital, tengo que codificar con cuántos bits, con 8 bits, y si la señal llega hasta 3400 Hz, supongamos 4 kHz, que es el redondeo que se hace, pues son 3400, si yo tengo que muestrear una señal, la tendría que muestrear mínimamente con el doble. Supongamos, en lugar de 6800, tomo 4 kHz, voy a muestrear con 8 kilomuestras. Y si a cada muestra la pongo con 8 bits, voy a tener una velocidad de 8 kilomuestras por 8 bits cada uno, van a ser 64 kilobits. Eso significa que esa es la velocidad de ese canal telefónico si fuera digital. 64 kilobits por segundo. La velocidad de muestreo en PAM es de 8 kilomuestras por segundo y usamos siempre 8 bits por cada muestra, y el roll-off nuestro vale 0,1 y vamos de 300 hasta 3400. Entonces, ¿cómo modelamos este canal? Miren cómo lo vamos a modelar. Lo vamos a modelar de una manera sencilla, aplicando la definición del roll-off, y después vamos a estudiar la curva de la clase que viene, la ecuación. Entonces, a ver, formalmente, ¿de dónde a dónde voy? De 300 hasta 3400. Quiere decir que desde acá hasta acá hay 3100, y el centro de esto es 1550 más esto, más los 300 del origen, el centro está en 1850. ¿Está claro, capucitos? Sí. La mitad, 1500 más 300. Entonces, el canal puede tener una forma de este tipo. Lo ideal es que la forma sea como perfectamente ideal. ¿Me siguen o no? Hey. Perfecto. Yo, para poder hacer el modelado, voy a decir, bueno, mire, el roll-off es igual a la omega 2 menos la omega 1 sobre la omega 1. Este es el exceso de ancho de banda. Llevo el filtro al origen. Es decir, desde acá hasta acá o desde acá hasta acá, vamos de 0 hasta 1550. Esto es 1 y esto es 0,5. ¿Cuánto vale la frecuencia F1? ¿Cuánto vale la frecuencia F1? Bueno, lo calculo. Yo sé que el roll-off es 1550 menos F1 u omega 1 sobre F1. Y esto tiene que ser igual a 0,1. Quiere decir que ya de entrada F1 va a ser igual a 1550 sobre 1 más el roll-off, o sea, 1550 sobre 1,1. ¿Sí? 1550 sobre 1,1. Bueno, menos mal que tengo acá la calculadora a mano. Eso da 1400. 1410. Muy bien, ingeniero. Entonces usted va a hacer mi base de datos. 1410.
Perfecto. Desde acá hasta acá hay 1410. Tiki, 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 tiki. Voy. ¿Cuánto tiene que haber desde acá hasta acá? 1410 y 1410. Si a los 1850 le resto los 1410, ¿cuánto da esta frecuencia? Debe ser el que debe estar hablando, debe haber sido 440. 440. El que estaba hablando es Chirino. El matador de Moreira, sí. El matador de Moreira. Bueno, 440. Y acá, mi estimado ingeniero, 1850. 3260. ¿Cuánto? 3260. 3000, 8 y 4. 3260. Y 3260. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que yo pongo 1850 al entrar el filtro y busco el máximo. Y fíjese, pongo 440 y 3260, si hicimos bien la suma, ¿qué me tendría que dar? Si acá había un voltio, en estas dos salidas tendría que darme ¿cuánto? 1,5 voltios. Y tendría ya perfectamente modelado el filtro. Entonces, claro, usted se fija, voy a borrar acá, usted se fija formalmente y dice, el ancho de banda de esto, desde acá hasta acá, obviamente, es 3100. Y desde acá hasta acá, ¿cuánto es? Y, ¿cuánto es? Si era 1410, será acá ¿cuánto? 2820. O sea, esta es el ancho de banda a la mitad de la amplitud o a menos 6 dB. Cuando alguien viene y dice, maestro, ¿cuál es el ancho de banda a menos 6 dB? Ahí lo tiene. Y mientras más cerca esté esto de esto, tenemos un roll-off, prácticamente estamos en presencia de un filtro perfectamente ideal. Voy a parar un momentito. No voy a parar nada la grabación, tengo que hacer la compilación acá. Zoom, perfecto, aceptar, listo. Perfecto. No, estaba grabando la clase, estaba grabando lo que vimos antes. A ver, ¿qué me dicen en el chat? No dije 1,5 voltios, dije 0,5, o sea, es la mitad de la amplitud, joven, ¿sí? Porque esa pregunta que usted hace, dije 1 voltio y acá tiene que ser 0,5, o sea, a la mitad de amplitud de esta señal. Esto sería 0 dB o menos 6 dB. Estoy hablando de amplitud. Este sería el ancho de banda a menos 6 dB. Mientras más cerca esté esto de esto, este ancho de banda de este, cada vez más ideal. Fíjense en el filtro esto que les acabo de explicar, sirve para que ustedes puedan hacer la calibración y el análisis con cualquier filtro, a no ser que tengan, digamos, un analizador de Bode, digamos, ¿no? Bueno, perfecto. Lo que podríamos hacer ahora como una tarea para ustedes, les propongo que ustedes hagan el estudio de esto. Yo voy a parar la grabación. Les propongo que hagan esto con un roll-off 0,291 y me lo dictan. Es decir, ¿cuál sería la idea? Modelar un filtro y pasabanda de telefónico con un roll-off igual a 0,291. 0,291 era el roll-off viejo. Ahora se usa 0,1 por norma. Así que imagínense, esto es espectacular. Así que necesitaría que ustedes hagan los cálculos y me den el ancho de banda a menos 6 dB y estos valores que tengo que hacer. Así que bueno, tienen 5 minutitos mientras yo compilo para que hagan el cálculo. ¿Sí? ¿Te entendía la consigna, Capucitos? Las mismas frecuencias, sí, joven, es el canal telefónico. Las mismas frecuencias. ¿Qué más? ¿Hay otra pregunta? Muy bien.
Usted me va a ayudar y me dice acá, ¿este valor cuánto es? 650. 6,5. Está perfecto. Entonces, ¿y acá? 3050. 3.005. Entonces, desde acá hasta acá, 3.100. Y desde acá hasta acá, ¿cuánto tenemos, ingeniero? 2.000. 2400. 2.400. ¿Ven? Entonces, mientras más chico es el roll-off, más mejor es la función. Perfecto. Aceptamos. ¿Qué les parece si entramos y salimos de nuevo y completamos las cosas? ¿Les parece bien? ¿Hola? Perfecto, profe. Perfecto. Okay. Salimos un ratito. Es la última clase que doy yo, ¿saben? Eso no significa que no va a estar, ni participa, ni nada por el estilo. A partir del lunes que viene, van a entrar al link que les va a dar Alejandro. Van a empezar con toda yo he presentado los procesos de digitalización. Los va a terminar Alejandro ya con la modulación, la parte de la comunicación digital. Ahora nosotros tenemos 3 cosas por ver. Estos temas son esos temas pesados, tediosos, molestos e incómodos, porque si uno los desarrolla te lleva 2 meses de toda la base en matemática que tenés que dar, y si lo das generalizado, sintético, tenés que hacer un montón de suposiciones como hemos estado haciendo ahora. Pero bueno, por lo menos hemos podido explicar la cuantificación uniforme y la no uniforme. Vamos a hablar de otra forma de digitalización que se llama la modulación delta, y después Alejandro va a entrar con la forma o la metodología o la manera en que uno debe multicanalizar la información. ¿Cómo se hace para meter todas las informaciones juntas? Pasamos de un paralelo a serie, metiendo con una metodología adecuada que se llama la metodología de tramas, que es el tiempo que dura una muestra, digamos, la trama es el periodo del muestreo, y todo se estudia siempre en tele, en todos los procesamientos digitales, se estudia a partir de los tiempos de trama, que puede ser diferente, pero es el periodo del muestreo. En el caso de la digitalización en las redes de tele, en telefonía, el periodo de la muestra, el periodo de muestreo es 125 microsegundos, porque ya dijimos que el canal telefónico, que tiene de 300 hasta 3400 Hz, se lo muestrea con 8000 muestras, por lo tanto el periodo de muestreo es de 125 microsegundos. Entonces, entre la primera muestra de un canal y la segunda muestra de un canal, en ese instante de tiempo de que yo saqué la primera muestra y vuelvo a sacar la segunda muestra de ese canal, en ese tiempo tienen que entrar las muestras de todos los otros canales, de tal manera que el segundo canal, que entró un poquito después, cuando pasen sus 125 microsegundos, tiene que aparecer su muestra, su muestra de canal. De tal manera que todos los estudios se hacen por trama, que es el periodo de la frecuencia de muestreo. En ese tiempo de muestreo tienen que entrar siempre todos los canales. Todos los sistemas de telefonía, aún con fibras ópticas, o cualquier sistema que ustedes desarrollen donde se multicanalice información para ser procesada y enviada, siempre está tomada por el proceso de tramas, que es el tiempo del periodo de la muestra, del periodo de muestreo. Y después de eso, cuando uno entiende cómo se multicanaliza la información, hay que aprender a solucionar los problemas que aparecen en los canales de comunicación que tienen que ver con la componente continua, con el ancho de banda, con el jitter, la interferencia intersímbolo, que ya han estado viendo en medida del ISI y el jitter, cómo se soluciona a partir de la codificación. Y después que se termine ese tema, se entra a transmitir la señal digital y entran las técnicas ASK, PSK, FSK y todas las combinaciones. Ahora nosotros vamos a destinar un tiempo a otra forma de digitalización de información,
que se conoce con el término de modulación delta. La modulación delta tiene una particularidad muy especial. En realidad, si nosotros nos fijamos formalmente en la estructura nuestra, o sea, en la estructura que presentamos de digitalización de información, tomamos una muestra, la cuantificamos y la codificamos. Tomamos otra muestra, la cuantificamos y la codificamos. Tomamos otra muestra, la cuantificamos y la codificamos. Es decir que entre la primera muestra y la segunda no hay ningún tipo de memoria. Yo tengo que esperar que venga la muestra para tomar decisión. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo pudiera hacer el sistema mucho más predictivo? Que de hecho se hace así ahora predictivamente. Entonces imagínense que yo hubiera transmitido una imagen, que es la imagen del profe, que está, ven, ahí atrás está la pizarra. Y yo tengo que transmitir esta imagen. ¿Qué va a aparecer en esta imagen? Va a estar apareciendo siempre mi cara. Es más o menos lo mismo que un programa de Mirta Legrand, ¿no? Está la cara, está el fondo, y lo único importante mientras yo esté hablando es lo que yo esté diciendo. Y como ni siquiera importaría si moviese la boca, pero la pantalla, la pizarra está quieta, la mesa está quieta, eventualmente podré mover las manos, pero lo que yo digo, digamos, lo que yo diga o lo que yo exprese puede ser lo importante. La imagen en este caso no es nada. Entonces, ¿qué cambio va a haber en la imagen? Va a ser siempre el mismo fondo, va a ser siempre la misma cara, y lo único que yo podría hacer es mover la boca de una forma, pestañear o no pestañear. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo tome la muestra, digitalice toda la pizarra, toda la muestra, la cara del tipo, la siguiente muestra digital, tomo la muestra, digitalice la pizarra? Sería interesante tomar el primer campo y luego, en el siguiente campo, preguntamos qué cambió entre se manda es el tipo que tiene la boca abierta. Ese sistema es un sistema que hace un gran aprovechamiento del sistema, porque transmite la diferencia entre dos muestras sucesivas. La televisión digital se hace así, se manda el primer campo, y luego se van tomando referencias del siguiente campo y se transmite la diferencia entre el campo anterior y el que sigue. Por eso el sistema, yo no sé si ustedes han visto cómo pixela, es decir, cuando uno transmite y se corta la transmisión, el tipo empieza a escupir lo último que tenía y lo va perdiendo y empieza a hacer cada vez cuadro más grande. Por eso el tipo se queda como quieto, va saliendo. Bueno, eso es lo que se transmite, la diferencia entre dos muestras sucesivas. La modulación delta es el sistema primigenio que no necesita, que trabaja con una memoria y toma referencia a la primera muestra y la segunda muestra le dice al sistema, mire, esta muestra que viene está más alta que la anterior, esta muestra que viene está más baja que la anterior, entonces suba o baje la señal. Así funciona el sistema de modulación delta. Obviamente no se puede codificar en delta con el mismo muestreo con el cual uno muestrea y después codifica, pero sí se puede transmitir a menor velocidad. Fíjense, ¿cuál es la filosofía de esto? Vamos a poner nuevamente la pizarra y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a minimizar acá para que no me moleste la pizarra, los participantes, y vamos a trabajar de la siguiente forma. ¿Qué pasaría si yo tuviera esta señal? Entonces yo digo, bueno, a ver, vamos a tomar acá un sistema, vamos a tomar acá una señal, vamos a suponer que esta son los instantes de decisión de esta señal. Profe, no se olvide. No se ve bien, ¿cierto? Sí, tienes razón, me había olvidado. Perdóneme, me dijo, no, me había olvidado que no se veía. De grabar, le iba a decir igual. Bueno. Entonces, vamos me había olvidado. Bueno, entonces, vamos a trabajar entonces con el concepto de la modulación delta. De tal manera que vamos a suponer que voy a borrar entonces para que se vea mucho mejor esta información. Y vamos a hacer esto. Vamos a suponer que tenemos un sistema donde acá entra la FDT
Y acá tengo un comparador. Acá tengo un comparador. Ya les digo qué compara. Ese comparador lo que hace es mandar unos y ceros, y esto entra a un contador up or down. Esta es la entrada del up down, y acá hay la entrada de clock. Esta señal que está acá se transforma de digital a analógico, y yo comparo la señal que viene, la comparo con la señal, digamos, que había sido, digamos, muestreada, y se la compara con la señal que se la recupera digitalmente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar que esta es mi señal. Perfecto. Y vamos a suponer que estos son los instantes en que la señal está siendo muestreada. Supongamos que mi señal, la voy a dibujar en rojo, a ver si se ve, tenga esta forma. Por decir algo. La hago así ex profes. En el instante inicial, supongamos que no había nada. Comparo la muestra de la señal que viene, comparo con lo que venía. Esto es más grande que esto. ¿Y qué hace el sistema? Bueno, dice, esto es más grande que esto, escupe un 1. ¿Qué hace el conversor digital analógico? Le hace crecer un nivel. Entonces, ¿qué pasa? Comparamos acá, supongamos que gana, no, perdón, lo hice mal, disculpen. Está mal dibujado. El contador crece y comparamos ahí. ¿Quién ganó justo en ese momento? Bueno, supongamos que fue más grande la señal roja que esto que está acá, es esta información. Entonces, ¿ganó la roja que la negra? Bueno, mandó un 0. Al mandar un 0, ¿qué hace esto? Baja su nivel. Perdón, baja su nivel. Baja su nivel. ¿Quién gana acá en este instante de comparación? Gana la roja. Por lo tanto, va a transmitir un 1. Sube el nivel. ¿Quién gana acá? La roja. ¿No es cierto? ¿Verdad? Gana la roja. Entonces, ¿qué hace? Tira un 1 y esto vuelve a subir. ¿Quién gana acá? La negra, manda un 0 y lo hace que baje el nivel. Entonces, esta es la señal. ¿O tiene que subir un nivel nomás? ¿Cómo? Que creo que subió 2 niveles, o tiene que subir 2. Acá sube 1. Acá un 0, baja. Acá sube 1, ¿verdad? Acá sube 1 y comparo. Comparo. ¿Quién ganó? La roja respecto de la negra. Escupe un 1 y vuelve a subir un nivel. Claro, pero ahí subió 2 niveles, Ahí, creo. lo que le estoy diciendo es que dibujó que subió 2 niveles. Ah, tienes razón, claro. Acá hay una rayita al medio, mire que. Menos mal que se dio cuenta, joder. Ahí está. Lo había hecho a propósito, así. Entonces sube un nivel, claro. Sube un nivel. ¿Ven? ¿Y quién gana ahora? ¿Quién gana ahora? La negra. Por lo tanto, escupe un 0 y lo obliga a bajar un nivel. Entonces, si esta es la señal que yo transmito, recibo acá y pongo. ¿Qué pongo? Acá pongo un conversor digital, un conversor analógico. Digital, no sé, mejor dicho, ¿ven? Mejor, no pongo, porque yo estoy transmitiendo esto, le pongo un contador up-down, entro en la entrada del contador up-down. Acá está la entrada del clock, acá está la señal delta M que viene de allá. Acá está el clock, acá está el conversor digital analógico y acá tengo la FDT. Es decir, fíjense, yo le dije, maestro,
suba, suba, baje, baje. No tengo un código acá. El código es simplemente decirle a la señal, suba o baje. Obviamente, ya de entrada, esto tiene un pequeño inconveniente, en principio. Que yo tendría que muestrear esta señal, no la podría muestrar con la frecuencia de muestreo convencional. Siempre se la muestrea entre 8 y 10 veces la frecuencia máxima y este modelo anda. Entonces, bueno, exige una frecuencia de muestreo mayor. Pero espérese, eso no es un problema. ¿Saben dónde está el problema? Acá. Si esta señal, la roja, se va para arriba, muy de golpe, hace esto y después baja, el sistema va a hacer, como tiene escalones todos del mismo tamaño, ¿qué hace? Sube, 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 y ahora empieza, baja, sube, sube, baja, baja. Es decir que cuando la variación de señal es muy grande, la pendiente es muy grande, la señal tarda mucho en alcanzarlo. Al revés. ¿Eso qué me hace pensar? Que yo podría hacer que estos escalones sean mucho más grandes. Maravilloso. Entonces, si estos escalones fueran muy grandes, estos escalones de cuantificación, el tipo viene y dice, a ver, suba, 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 baja. Es un escalón grande. Muy rápidamente la alcanza. Ahora fíjense, de golpe la señal hace esto. Se mantiene como si fuera casi una continua. Entonces, ¿qué hace el tipo? Bueno, acá gana esto, sube, acá gana la otra, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, la señal roja la siguió bien en la pendiente y cuando la fui a transmitir digitalmente y la vaya a recuperar, que voy a estar recuperando una alterna que no tiene nada que ver con ese nivel de casi de continuo que estaba transmitiendo. Es decir, primera ventaja, modulación delta no necesita codificar. Simplemente es un sistema que tiene memoria. Transmito la diferencia entre dos muestras sucesivas. Gran ventaja. Gran problema. Si la pendiente es muy grande, me obliga a hacer escalones grandes. Bárbaro. Hago escalones grandes. Y si el escalón es muy grande, cuando la señal tiene poca variación o esté muy cerca de la continua, yo voy a transmitir una alterna con una gran variación de señal y va a ser cualquier cosa. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse, en realidad, es cuál es el escalón ideal que siga la señal. ¿Cuál es el escalón ideal que siga la señal? Este estudio que vamos a hacer es un sistema, es un estudio que vale para una onda periódica, es una aproximación, porque en realidad esto no tiene una solución. Ya van a ver, pero yo lo que podría hacer es hacer una pequeña aproximación con una onda periódica y después les cuento qué es lo que se usa. Se usa lo que se llama la modulación delta adaptativa. Necesito que ustedes me hagan un pequeño confirmado, me digan si están entendiendo o no. Hasta ahora sí, profe. Bueno, qué lástima. Entonces, fíjense, formalmente, ¿qué estamos viendo? Algo que se llama como modulación delta. Maravilloso. ¿Qué particularidad tiene la modulación delta? Que uno no necesita codificar la señal, sino que transmite la diferencia entre dos muestras sucesivas. El primer problema que tiene la señal en estas condiciones es que nos encontramos que cuando la señal tiene un escalón muy grande, puede seguir a la pendiente, pero no puede seguir a las pequeñas variaciones. Al contrario, si quiero que siga las pequeñas variaciones, tengo que hacer un escalón muy chico y cuando venga el error, venga una variación grande, estamos en el horno. Entonces yo diría que podríamos estudiar lo siguiente. Podríamos hacer acá un análisis. Supongamos que encuentro un tamaño de escalón óptimo. Cuando el escalón sea óptimo, acá voy a tener la mejor relación señal-ruido. Cuando el escalón sea muy chico, la relación señal-ruido va a empeorar. Es decir, porque le estoy poniendo más ruido de ¿qué? De cuantificación. Esto, cuando el escalón es muy chico, hay ruido ¿por quién? Por la pendiente.
por la pendiente. Y cuando el escalón es muy grande, voy a tener ruido propio de cuantificación cuando la señal tenga poquita variación. Entonces hay que encontrar cuál es el mejor escalón para encontrar un equilibrio cuando la señal tiene grandes pendientes o pequeñas variaciones. Esto es lo que vamos a intentar hacer. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de encontrar un K óptimo. Entonces, claro, yo podría decir, fíjense, si este es el periodo de muestreo y la señal viene por acá, yo tengo que hacer que esta pendiente, o sea, K sobre TS, el tamaño del escalón, K sobre TS sea igual a ¿quién? A la pendiente de ¿quién? De la señal. Pendiente de la señal. O sea, lo que tengo que asegurar es que la pendiente que hago yo entre el escalón y el periodo de muestreo sea igual a la pendiente de la señal. En esas condiciones vamos a poder encontrar un K razonable. ¿Me siguen, jóvenes? Entonces el tipo viene y dice, bueno, maestro, supongamos que mi f de t sea igual a A por el seno de omega mt. Bueno, la derivada de f de t respecto de t, para t0 me va a dar la pendiente. Esto va a ser igual a A por omega m por el coseno de omega mt. Para t igual 0, esto es igual a A por omega m. Esa es la pendiente. Y esto tiene que ser igual a K sobre periodo de muestreo. Muy bien, lo hacemos acá. ¿Qué decimos entonces? Que A por 2pi. ¿Se alcanza a ver el azul o no? Lo voy a borrar este azul, no, lo voy a hacer con rojo. A ver, tendría que decir que A por 2pi por la frecuencia de la banda base tiene que ser igual a K por Fs, que es la frecuencia de muestreo, ¿verdad? La frecuencia de muestreo, dijimos, la vamos a tomar 10 veces la frecuencia de la banda base. K por 10, frecuencia de la banda base. Acá me queda A por 2pi por frecuencia de la banda base. Taca, taca. Muy bien. De donde K es igual a 2pi sobre 10. Este es el aproximadamente 0,6 de la amplitud. Perdón, acá falta la 2pi. 2pi por A sobre 10. 2pi por A sobre 10, el famoso 0,6A. Esta es una expresión popular. El 0,6A te da la mejor pendiente. Pero esto no sirve de nada, capullo, porque cada vez que varía la frecuencia y cada vez que varía la forma de la señal, estamos en el horno, porque las pendientes son distintas. Esta es una aproximación para tener una idea de cómo sería la historia de esto. En realidad, la historia de esto se le ha dado otra solución que se llama la solución de la modulación delta adaptable o adaptativa. ¿Cuál es el problema de esto? Tengo una pregunta. Sí. Cuando evaluó la derivada en cero, ¿lo hizo porque ahí es donde el seno tiene la mayor pendiente? También la podría haber evaluado en pi, obviamente. La pendiente, el coseno, omega 0, para ti igual 0, Claro, pero le evaluó el cero porque esa región del seno es la que tiene la mayor pendiente. Claro, y por supuesto. Por eso hice la derivada para t igual 0. Entonces, fíjense, y le igualé a la relación amplitud-periodo de la señal. Entonces, miren esto. A ver. Cuando yo empiezo a supongamos que yo me estoy asegurando que estoy siguiendo esta señal. Y esta señal se fue a miércoles. ¿Qué hace el sistema? 1, 1, 1 para hacer crecer la salida del comparador. Entonces, si empiezo a transmitir, o al revés,
La señal hizo esto y se bajó de golpe. Yo estaba por acá, 0, 0, 0, para que baje. Entonces, es muy simple. Cuando hay mucho 0, quiere decir que la señal está muy arriba y no la alcanzo nunca. Perdón, cuando hay mucho 1, quiere decir que porque me fui yo y la señal bajó y hay que alcanzar. Entonces, hay algunos criterios para tomar algún tipo de algoritmo y decir, mire, cuando la señal le estoy transmitiendo mucho 1, agrando el escalón para que la señal llegue más rápido. Esa sería la filosofía. Y cuando estoy transmitiendo mucho 0, la achico para que llegue más rápido. Eso es lo que hace el sistema de delta adaptativo por el algoritmo de 3 o de 4 bits. Hoy, el que se usa más es el de 4 bits, pero son todos iguales. ¿Cuál es la idea de esto? Es muy simple. Se llama delta adaptativa. Lo voy a explicar sencillo para que lo entiendan. Acá está la FDT. Acá yo vengo y entro a mi comparador. Bueno. Acá a la salida, voy a entrar a mi famoso contador. Up, down, y acá está el clock. Acá está el conversor digital analógico, y de acá sale la señal a un amplificador de ganancia variable. Entonces acá, ¿qué hay acá? Acá hay un pequeño programable. Esto viene acá y compra. Justo acá hay un algoritmo. Le voy a poner, hay algo, un algoritmo. Este algo hace lo siguiente. Que cuando empieza a haber mucho 1, le aumenta la ganancia. Cuando hay mucho 0, le baja la ganancia. En este caso, el algoritmo es por 4 bits. Si lo que hace cuando aumenta la ganancia del amplificador, está con una ganancia, póngale 1, pasa a 2. Y si tiene que hacer eso de nuevo, no pasa a 4, pasa a 3. O sea, va haciendo por medios para que no suba de golpe, si no se nos va la mierda. Y entonces se sigue transmitiendo esta señal. Esta señal viene, entra a nuestro contador, tiene su clock, acá está el up-down, acá está el mismo algoritmo. Este algoritmo, acá está el conversor digital analógico, y la señal de salida entra a un amplificador cuya ganancia varía según ese algoritmo, que es exactamente igual a este algoritmo. Esto es lo que se conoce como A delta M, modulación delta adaptable. El más popular hoy, es el algoritmo de 4 bits, pero también había uno antes de 3 bits. Bueno, jóvenes, ¿cómo andamos? Vamos, se está por acabar. A ver qué hay acá, un chat. Muy bien, vamos a detener la grabación. Bueno, ¿por qué hora andamos ya? 22:06. Bueno, vamos a hacer así, ¿les parece cortar acá para no agotarlos tanto? Y la clase que viene ya entran con multiplexación de información, ¿de acuerdo? Me queda una pregunta en el tintero, profe. Usted dijo que cuando transmite varios ceros, se achica el escalón. No, uso tinta china para la pluma. No hay... sí. Si transmite varios ceros, se achica el escalón. ¿Eso no haría que tarde más en encontrar la señal? ¿No tendría que ser cuando transmite varios unos o ceros seguidos? Claro, tiene que hacer el mismo algoritmo de subir, pero lo que pasa que cuando hay muchos ceros yo tengo que alcanzarla, digamos. ¿No es cierto? Tengo que alcanzarla porque la salida está con poca amplitud y tengo que alcanzarla. Cuando yo
estoy transmitiendo mucho cero, el que tiene mucha señal es mi señal, la salida. Entonces la señal bajó y yo estoy transmitiendo mucho. Entonces, ¿qué hago? Le bajo la ganancia, ¿para qué? Para que la señal salida se haga más chica. Uno tiende a pensar que en los dos casos hay que aumentar la ganancia. No, maestro. Cuando yo tengo mucho cero es porque yo estoy abajo. Tengo que subir la señal. ¿Se ubica? Sí, perfecto. Hey. Cuando yo tengo mucho 1 es porque yo estoy, digamos, perdón, cuando yo tengo mucho 1 es porque estoy abajo yo y tengo que subir la señal y alcanzarla. Cuando tengo mucho 0, la que es grande es la señal que yo estoy transmitiendo, la que yo estoy codificando. Y la señal que tengo que codificar está por abajo. ¿Qué tengo que hacer esta señal? Achicarla. Y para que esta señal se achique, ¿qué tengo que hacer? Bajarle la ganancia y se aproxima más rápido. Tengo que hacerla más chica la señal mía. ¿Entendió? Claro, no se modifica el valor del contador en ninguno de los casos. Es lo que... No, varía. Lo único que se corre es la ganancia. Cuando la señal, yo estoy abajo, tengo que alcanzarla rápido. Entonces subo la ganancia. Cuando soy yo el que me pase a la salida mía, la señal bajó. Si esta señal está alta, si le sigo dando ganancia, se va más arriba. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Le bajo la ganancia y la señal que hace se hace más chica, hasta que la encuentre. Perfecto, clarísimo, profe. Gracias por sí. No, pero ahí hay un joven, dice, yo tuve la misma duda. Es que la duda es razonable. Uno está pensando, ¿cómo? En los dos casos tengo que subir la ganancia. Claro, cuando tenga mucho 1, va a ver si vas a ir subiendo la ganancia, te va la miércoles, no la agarra más la señal. ¿Entendió? Sí, profe, yo también la entendí. Quedó más claro. Esto dijo Luque, tenía la misma duda. Bueno, perfecto. Profe, Don Luque le quedó, sí. Yo tenía la duda de por qué vuelve a repetir el circuito, si no, sería más fácil sacar un cable que salga del primer amplificador como salida. Es que yo, en realidad, bueno, usted puede hacerlo como quiera, ¿no? Pero mire, yo lo que tengo que hacer, espérese, yo lo que tengo que hacer, Capucito, a ver, acá, no, ahí. Lo que yo, si usted se fija, en realidad, esta es la señal que yo transmito, la señal de up-down, a adaptative delta M. Entonces yo le digo al sistema, cuente para arriba, cuente para abajo, cuente para arriba, cuente para abajo. Entonces acá sube y baja. Lo único que hace el algoritmo es que vaya más rápido para arriba o vaya más rápido para abajo. Que tenga más valor o menos valor. Este algoritmo sigue exactamente lo que pasa acá. Este es el modulador y este es el demodulador. El mismo es el mismo. Usted quiere sacar... Claro, porque si no, se va, la señal crece constantemente o decrecería y nunca la vería. ¿Ahora lo entiende, joven? Sí, ya entendí que era el desmodulador. Claro, el que está al lado es el mismo, el demodulador. Sí, correcto. Bueno, ¿estamos? Estamos, profe. Bueno, hemos visto entonces la modulación delta adaptativa. A partir de la clase que viene empezamos con la multicanalización de información. ¿Sí? Bueno, Alejandro, entramos y salimos un ratito vamos a dejar de grabar. Ale, salimos todos y entramos en Zoom 3 minutos 4 para terminar de coordinar bien la clase que viene, ¿sí? ¿Te parece? Dale, maestro, dale. Bueno, y cada vez, nos vemos, Luque, hasta luego, que ande bien, saludos a todos, hay cada vez menos participantes. Bueno, listo, salimos y entramos. ¿Hay algo más? Nos vemos, listo, no hay ninguna pregunta. Chao, chicos.